al doctor Alexander Camus, no sé si ya lo tenemos conectado, correcto. ¿Qué tal, José Alexander? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto tenerte, bueno, todos los lunes, como ya No, es una costumbre. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días. Más bien, gracias por la invitación, al menos para aportar algunas pinceladas dentro, obviamente, del esquema del trabajo que ustedes tienen, ¿no? Perfecto, y para nosotros es un gusto. Justamente tema, constructo de los términos, ¿no? Incapacidad moral permanente y sustracción de la materia. A ver, ¿cómo se puede, a ver, para empezar, cómo se puede interpretar la palabra moral, digamos, para darle un inicio a la temática? Inicio básico, por supuesto. Exacto. Creo que ahorita hay una polisemia, por decirlo así, es decir, varios significados con respecto al término moral, ¿no? Los constitucionalistas obviamente quieren restringirlo dentro de su ámbito y obviamente también los civilistas en cuanto a decir que la incapacidad también es un término civil y no están obviamente errados, o por el contrario, están en la línea correcta, pero lo que hay que entender es que la sociedad, ¿qué entiende por moral? ¿No? Y también ahí la sociedad también entiende una manera distinta a lo que puede ser jurídicamente hablando, ¿no? Y creo que este término moral de por sí conlleva a tener que explicar al menos algunas raíces. ¿Por qué? Porque el término moral, exactamente así, en ese sentido, más correspondiera al término de la ética, ¿no? Correcto. Hablando así, ¿no? Ética. Entonces, pero si hacemos una revisión minuciosa entre estas dos palabras, ética y moral, al parecer lo utilizamos de forma como si fueran lo mismo, de forma de sinónimos, ¿no? De verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vamos a las raíces griegas, es decir, a la razón de ser de estas dos palabras, vamos a encontrar que no está de más que haya esa confusión. ¿Por qué? Porque la palabra moral en término latín proviene de mores y mores viene de ethos y ethos es ética. Ahora, la palabra ética, yendo a raíz, también encuentra una raíz griega también que es ethos. Entonces, al parecer, ha habido dos traducciones de la palabra ethos, ¿no? La palabra ethos ha habido dos formas de traducir. Una a nivel latín, que significa moral, y otra a través directamente del griego, que significa ética. Entonces, pero es bueno tener esa diferencia. ¿Por qué? Porque en términos, podría decirse, de encontrar alguna diferencia entre ética y moral, es que una recae en sí sobre un sistema es decir, de teórico, en un plano teórico, ¿no? Que es la ética, claro, ¿no? La ética es un plano teórico en cuanto que es una reflexión sobre cuál sería el mejor sistema de costumbres que impera en una sociedad. En cambio, la moral no es una reflexión teórica, sino la moral es la búsqueda de la mejor forma o de la mejor manera de vivir, que en este caso sería el aspecto práctico, ¿no? Es decir, no hay ningún manual que obviamente nos diga cuál es la moralmente correcta, sino es la práctica, la sociedad, ¿no? Es decir, en ese sentido, siempre ha habido una cuestión de, podríamos decirle, desde su palabra, de sus raíces griegas, ha habido una cosmovisión muy distinta. Ahora, esto también obviamente trae de por sí de que todos podamos hablar de la moral, y cuando hablamos de esa palabra incapacidad moral, obviamente al parecer, no es parecer, sino todos los ciudadanos estamos o nos irrogamos de atribuirle una adjetivización. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque el plano de la moral, hablándolo, no estoy hablando netamente de la disciplina jurídica, sino de sus raíces, porque sus raíces proviene de ethos, que es en la palabra griega, sino que la palabra moral nos lleva a un campo de la ética, ¿no? No nos lleva a un campo ni siquiera de la estética, de lo bueno, lo feo, ni siquiera en un campo epistemológico, es decir, para verificar premisas. Y es por ello que
ha sido determinante, ¿no? Que en realidad el tribunal podría, al margen del fallo que podría haber dado, aclarado obviamente de forma unánime ese punto, ¿no? Correcto. A ver, antes de ingresar precisamente a ese tema, que tuvo que ver obviamente con la coyuntura de los últimos meses, en realidad más allá de la decisión final, pero a ver, la moral se tendría que de repente considerar como una disciplina filosófica que en cierta forma estudia, estudia el comportamiento del humano entre el bien y el mal, ¿no? Exacto, o sea, es decir, más allá de esa categoría, porque obviamente ahorita si me está escuchando un estudiante de Derecho o quizás un abogado o un constitucionalista, me diría, no tiene nada que ver con el término de la moral como lo bueno y lo malo, ¿no? Como un sistema de costumbres. Pero justamente lo que hay que entender es que no es lo que interprete el legislador, sino que también lo que ve cómo la sociedad en este caso puede caer no en una palabra ambigua, porque muchos también hablan de palabra ambigua. La palabra ambigua se define por un contexto. En cambio, la palabra que sufre de vaguedad es porque tiene que tener un sentido. Y el sentido hay que darlo desde los términos jurídicos, pero eso también obviamente tiene que entenderse dentro de una determinada sociedad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la ética y la moral son usados de forma de sinónimos, pero la ética y la moral provienen de una raíz griega que se llama ethos, sino que ha habido una doble traducción, una traducción en latín y una traducción propiamente en griego. Pero ¿qué es? La moral y la ética, hay una línea de diferencia en que la ética es reflexiva, ¿no? Podemos hablar desde un curso de la ética de manera de reflexión, pero no un curso de la moral, porque la moral es prácticamente la praxis, es la práctica en sí. Entonces, quizás en ese sentido hablamos de un sistema de costumbres, de una comunidad, y es por ello que el ciudadano de a pie puede hablar de lo que es moralmente bueno y lo moralmente malo, por decirlo así de esa manera. Pero creo que eso no es el campo en el cual obviamente se encuentran inscritos los últimos acontecimientos. Correcto. Y es por ello que esto debió definir, en este caso, los órganos institucionales, que es el Tribunal Constitucional, debió pronunciarse para decir, ¿no?, qué es lo que entendemos, o qué, al menos como sumo intérprete de la Constitución, decir qué es lo que uno entiende, ¿no? Qué es lo que uno interpreta por la palabra moral y cerrar ese campo de límite para que no, obviamente, haya más interpretaciones de las que ya existen, ¿no? A ver, en este conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana, que tiene que ver un poco con la moral, a ver, agreguemos y entremos un poco a la temática que nos ha tenido con relación a la moral en los últimos meses, ¿no? ¿Qué es la incapacidad moral permanente? Exacto. Justamente ahí creo que ya el campo se va tomando un sentido, o va tomando un tamiz, es decir, va adquiriendo un ropaje ya el término moral. ¿Por qué? Claro. Porque ya está, en este caso, dentro del constructo, podríamos decirlo, dentro de la palabra incapacidad, que la palabra incapacidad es propiamente de una tradición jurídica del derecho civil. Es innegable ello, ¿no? En tanto que la incapacidad, pues, representa o connota la carencia o la falta, en realidad, de la aptitud, ¿no?, de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? Es decir, para configurar, en este caso, relaciones jurídicas, propiamente dicho. Entonces, justamente ahí es donde tenemos que aterrizar el término moral, ¿no? Que cuando proviene de la palabra incapacidad ya es un constructo, ya es un término propiamente al margen de la tradición francesa, al margen de todo ello, tiene un constructo, una connotación dentro del derecho civil como la falta de aptitud, ¿no? Para que una persona desempeñe en el ejercicio, o en todo caso para que pueda ejercer sus derechos civiles, ¿no? Propiamente dicho. La palabra incapacidad moral, si bien es cierto, denota del siglo XIX, justamente con un código civil napoleónico, en cuanto
Esta incapacidad moral prácticamente denota obviamente la falta de aptitud, en este caso mental o de discernimiento. Entonces, ahí es creo donde hay un poco de choque entre estos dos conceptos, porque lo tomamos como una falta de aptitud en base a la falta de discernimiento o en base a la falta de lagunas mentales, pero en cambio el ciudadano de a pie no lo entiende así, lo entiende como una cuestión netamente ética. Y entonces justamente ahí debería aclararse el sentido, ¿no? No específicamente para conciliar en este caso la realidad, es decir, los ciudadanos de a pie frente obviamente a las instituciones jurídicas, es decir, a hacerles una concientización de cómo lo estamos entendiendo la incapacidad moral, porque justamente es un término de que obviamente en este siglo XXI ha habido el tenor de tomarlo como un elemento de vacancia para, en este caso, obviamente, entre comillas, ¿no? Decir que no es éticamente que debe estar dentro del ejercicio de sus funciones, pero es decir, es eso lo que debería buscar el sentido, porque es un término que sufre de vaguedad, mas no es un término ambiguo. En ese sentido, que si es un término que sufre de vaguedad, obviamente que el Tribunal Constitucional tendría que haberle buscado el sentido, en este caso de la palabra incapacidad, en cuanto a la falta del ejercicio, a la falta de aptitud, en este caso del ejercicio, en este caso de condiciones, ¿no? Condiciones mentales o condiciones de discernir, ¿no? Pero ahí también entramos a tallar qué es el discernimiento, ¿no? Porque el discernimiento en cuanto a la voluntad o el agente capaz, obviamente, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, otra vez recaemos en ese plano ético. Entonces, es por ello que era importante matizarlo y darle un sentido a la palabra de incapacidad moral. Entre este punto, entre estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia podría entenderse como una incapacidad moral, ¿no? Porque obviamente, o el Alzheimer, ¿no? Claro. Que es una enfermedad también. Entonces, eso lo entendemos de manera jurídica, pero los ciudadanos de a pie lo entienden como ese divorcio que hay entre la política y la palabra ética, ¿no? Y la palabra moral, ¿no? Es decir, esa indignación, ¿no? Que existe dentro de los ciudadanos es lo que conlleva a entender que la incapacidad moral es el divorcio entre la política y la moral o la ética. Pero es ahí donde obviamente, las instituciones lo que tienen que definir es y darle el sentido, en todo el sentido, es decir, darle el sentido de la palabra que es la incapacidad moral. Ojo que el inciso 2 del artículo 113 de nuestra Constitución Política, ¿no? Señala que en realidad se puede vacar, ¿no? A un presidente por permanente incapacidad moral, ¿no? O física, ¿no? Uh-huh. En este sentido, justamente es eso lo que habría que haber definido, es el momento oportuno para que la institución provea un poco de seguridad jurídica, en este caso, ante estos acontecimientos políticos, ¿no? Sin duda, y ya para entrar de lleno, por supuesto, a la decisión, finalmente la determinación que tomó el Tribunal Constitucional en los últimos días, trae seguridad jurídica para nuestro sistema, o se desaprovechó una gran oportunidad, sin duda. No hay mejor explicación de lo que he escuchado en estas últimas palabras, en tus palabras, Bruno, porque en realidad era el momento oportuno, ¿no? No estamos hablando de cualquier tribunal, ¿no? Estamos hablando del tribunal del sumo intérprete de la Constitución. Es verdad que han dado un voto en mayoría, no de forma unánime, que yo creo que para estas situaciones debe ser de forma unánime, no debería permitirse que sea por voto por mayoría, porque es decir, bajo el sustento de que hay un voto de 4/3, obviamente vamos a optar por la sustracción de la materia y no vamos a optar en este caso por darle a nuestra tradición política, darle una seguridad jurídica o una predictibilidad, ¿no? Creo que ese era el momento oportuno y sigue siendo todavía el momento oportuno para poder aclarar esos sentidos que sufren de vaguedad.
acordémonos que si bien el término predictibilidad no está de manera explícita en la Constitución, pero se deriva de algunos articulados, como el artículo 43, inciso 3 de la Constitución, pero la seguridad jurídica y la certeza, ¿no?, de las normas, hay que entender que son parámetros básicos de un Estado de Derecho. Es más, el grado y la intensidad del Estado de Derecho depende mucho, ¿no? Y esto tiene que ver con, en este caso, de unificar criterios, ¿no? Unificar criterios a fin de que no sucedan estos acontecimientos y obviamente no sean excusas, ¿no?, para poder vacar a un presidente. Es decir, cuanto más delimitemos, creo yo, el término, porque ya requiere un sentido, la realidad es muy distinta a la Constitución del 93. Habría que fijarnos inclusive dentro de una interpretación histórica, pero eso obviamente nos acerca un poco al pensamiento del legislador, pero también hay que tener el sentido pragmático, más allá de la interpretación histórica, y que es muy bueno porque obviamente pone los cimientos para ver hacia dónde apuntamos con el término de incapacidad moral permanente, pero sin embargo esto obviamente es cambiante y por lo tanto dentro del pragmatismo, como hablaba Richard Rorty, habría que encontrarlo dentro de una realidad que obviamente debió pronunciarse, ¿no? Ya que no estamos hablando de un tribunal de menor jerarquía, sino estamos hablando del sumo intérprete de la Constitución. Exactamente. Y entonces esta idea de seguridad jurídica en lo político compromete a todos los poderes del Estado, ¿no? En realidad, inclusive no solamente al Tribunal Constitucional, sino al Poder Judicial, a todos. Pero entonces, yo creo que debió pronunciarse al margen de la decisión, porque obviamente las decisiones recae obviamente en los magistrados, pero al margen de las decisiones debió en este caso definirse ello, ¿no? Haciendo la salvedad al menos. ¿Y esto para qué? Para que al menos estemos delimitando la vaguedad, ¿no? Y no la ambigüedad, sino la vaguedad del término incapacidad moral, ¿no? A ver, para ir terminando y antes de encontrar soluciones legales como para plantear, ¿cómo se produce la sustracción de la materia? Esta posición es el voto en mayoría del Tribunal Constitucional. Claro. Sustracción ya por un instinto ya nos dice que nos está restando, es decir, pero no en ese sentido, ¿no? La sustracción de la materia se produce obviamente con la desaparición de los supuestos no solamente fácticos, sino también con la ausencia o la desaparición de supuestos jurídicos. En realidad, que en la cual obviamente la acción jurisdiccional del Tribunal Constitucional o de cualquier entidad, incluso administrativa, puede aplicar esta figura. ¿De qué consta esta figura? Esta figura dice, si desaparecen los supuestos de hecho o los supuestos fácticos, o desaparece obviamente ese supuesto o ese hipotético jurídico, entonces, por lo tanto, cabe aplicar la sustracción de la materia. Es decir, ¿cuándo hay sustracción de la materia? Por lo general puede ser en dos supuestos, ¿no? Es decir, o que la violación o potencia, en este caso, o amenaza de la violación de un derecho haya cesado, es decir, que obviamente ya no esté en esa potencialidad, es decir, ya está por demás la pronunciación porque ya cesó la vulneración. Y dos, obviamente que, por ejemplo, la violación o la amenaza de un derecho haya devenido en irreparable. Es decir, son dos supuestos. Uno, que haya cesado la violación o la amenaza de la violación, o dos, que haya devenido irreparable. En ese sentido, lo que sí hay que tener es que esta figura dentro del derecho procesal o dentro de la teoría general del proceso, la vamos a encontrar especialmente en el derecho civil, ¿no? En el derecho procesal civil. El derecho procesal civil, en el artículo 321, ¿no? En el artículo 321 nos dice que concluye el proceso, ¿no? Sin declaración sobre el fondo. Es decir, yo no me voy a pronunciar sobre el fondo. ¿Por qué? Porque el artículo 321 nos dice,
la extinción, es decir, yo me puedo apartar de un pronunciamiento de fondo. ¿En qué causal? En la causal del inciso 5, es decir, en el artículo 321 establecen ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno, puede ser la muerte de una persona. Por ejemplo, que hay un proceso de divorcio, muere uno de los cónyuges, entonces ya no tendría sentido de ver si se divorcia o no. Por lo tanto, concluye el proceso. Otro podría ser la imposibilidad material o jurídica, ¿no? En este caso, respecto de su pretensión. Supongamos, estamos discutiendo sobre un bien y este bien, por cuestiones de la naturaleza, ya no existe, entonces, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Otro, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, que se ha modificado la ley en lo que estamos en materia de controversia sobre un derecho que es tutelable. Tampoco. O por último, ¿no? Supongamos que estamos en un proceso tú y yo, Bruno, y de repente yo te digo, Bruno, vamos a hacer una transacción extrajudicial a nivel notarial. Y por lo tanto, si hacemos esa transacción, por lo tanto, ¿para qué ya seguir el proceso? El proceso ya no tiene una necesidad de que el juez se pronuncie sobre el fondo. ¿Por qué? Porque prácticamente se ha extinguido, en este caso, la materia de controversia. Es decir, ya no es necesario un pronunciamiento. O, por ejemplo, que se haya extinguido el derecho propiamente en sí hablando porque hay una satisfacción, en este caso, de alguno de los agentes. Eso es en cuanto al derecho civil, ¿no? Lo encontramos en el 321. Pero netamente un código procesal constitucional lo vamos a encontrar en el artículo 5, inciso 5. ¿Qué dice el artículo 5, inciso 5? Dice, las causales de improcedencia, o decir, no proceden, en este caso, los procesos constitucionales, ¿no? Es decir, a tabula rasa, es decir, no procede ningún proceso constitucional. ¿Cuándo? Dice el 5, inciso 5. El artículo 5, inciso 5 dice, cuando a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. Prácticamente este Código Procesal Constitucional coge los cimientos del Código Procesal Civil. Es indudable, y no solamente por ello, sino también por la antigüedad que tenemos en este caso en el Código Procesal Civil. Pero es decir, el Código Procesal Constitucional dice, si ha cesado la amenaza, si la violación ya no obviamente existe o en realidad se ha convertido en irreparable, ya no se pueden pronunciar sobre el fondo. Pero ojo, invocar este tipo de figuras habría que tener un poco de tino. ¿Por qué? Porque en estas situaciones coyunturales donde se necesita definir ciertos ambajes, delimitar la nomenclatura o el nomen juris, incapacidad moral, es necesario y es algo sano que obviamente para que no exista ese divorcio entre la sociedad y nuestras instituciones. Es respetable que se haya dado también este pronunciamiento, sí. Primero hay que respetar ante la ley, por ello no podemos decir el Tribunal Constitucional es así o asá, siempre hay que ser respetuoso de nuestras instituciones, pero que se debió aclarar, claro, pudieron hacerlo, ¿no? Haciendo excepcionalmente al margen de que la norma dice la sustracción, sería bueno que obviamente preexista en este caso al menos un lineamiento o al menos los fundamentos, ¿no? Decir en qué causales se debe entender que se encuentra la incapacidad moral permanente, ¿no? Correcto, nada, correcto, muy claro, contundente, interesante, doctor, como siempre, José, siempre ha sido muy acertado, claro, entre las soluciones legales que se pudo plantear, pero claro, finalmente respetando y acatando la decisión de las instituciones, como en este caso trascendental, por supuesto, lo que decida el Tribunal Constitucional. Un abrazo, como siempre, un gusto de tenerte en el programa. Lo que sí, Bruno, yo le diría, pues obviamente que lo que sí yo invoco siempre es que podemos hacer críticas, podemos hacer reflexiones, pero siempre hay que ser respetuosos de nuestras instituciones. Sin duda. Si nosotros no respetamos a nuestras instituciones, a nuestros magistrados, al margen de las discrepancias, creo que esa no es una fórmula, no es una forma de seguir avanzando en un Estado democrático de derecho. Podemos hacer la crítica, sí, con sumo respeto. Podemos discrepar, sí, con el sumo respeto, pero obviamente recuerden que
al margen de las decisiones, hay que respetar nuestras instituciones y hacer una crítica sana, una crítica positiva, una crítica que coadyuve, porque obviamente esto ya me parece que debería haber un cambio a nivel legislativo, ¿no? Ahora creo que la cancha está en el Poder Legislativo para que en este caso pueda delimitar esos puntos de qué entendemos por incapacidad moral permanente, al margen de la tradición francesa, al margen de los conceptos de ethos dentro de la moral que tienen los griegos, y es momento oportuno para que el legislador no se descuide y haya un nuevo presidente y bajo este término podamos hacer otra movilización, y eso creo que el país no requiere ello. Yo creo que la cancha está en el Congreso y yo creo que esta es materia de agenda para que el Poder Legislativo asuma una posición, ¿no? Y bueno, buen día más bien a todos los televidentes y obviamente al gran equipo que tienes, Bruno. Muchas gracias, José. Como siempre, todos los lunes te vamos a tener y agradeciendo, por supuesto, a tus conceptos. Muchas gracias. Ya, igualmente, Bruno, gracias. Un abrazo. Vámonos una pausa, una breve pausa y volvemos aquí en Pasajeros.